Buenas noches, hermanos. Eh, Quiero saber si los que están ahí conectados pueden escucharme. ¿No hay nadie? Quiero, a ver, con el audio estamos bien. Hermanos, quisiera por favor saber si tenemos bien el audio. A ver, vamos a ver si es que se escucha bien. ¿Sí? A ver, ¿ahí me escuchan? Bien. Vamos a empezar. Entonces, hermanos, el día de hoy sí es un poquito. Ahí estamos bien. Sí, ya. Perfecto. Yo creo que entonces arrancamos el estudio del día de hoy y antes, ya, perfecto. Yo creo que estamos con el audio bien en esta oportunidad, entonces vamos a poder ya empezar con nuestro estudio del día de hoy. Les agradezco por estar al otro lado del celular y bueno, antes de empezar quisiera que por favor oremos. Ya vamos a dedicar este tiempo también de oración y pedirle la dirección del Señor en esta noche y poder compartir con ustedes de su palabra. Vamos a orar. Señor, amado Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por permitirnos, Señor Jesús, tener este momento de estudio, Señor, de compartir de tu palabra, de meditar a partir de casos, Señor Jesús, de la vida real. Y Señor Jesús, te pedimos en esta noche que tú nos ayudes, Señor Jesús, a darnos cuenta también de aquellas cosas en las cuales estamos pudiendo tener cierta adicción, Señor Jesús, en nuestras vidas. Y sin darnos cuenta, Señor Jesús, estamos desviando también, Señor Jesús, aquella adicción que deberíamos tener hacia ti, Señor Jesús, y hacia tu amor. Perdónanos, Señor Jesús, por todo. Ayúdanos siempre a crecer en tu palabra. Danos sabiduría, entendimiento, discernimiento el día de hoy, Señor Jesús, y permítenos escudriñar tu palabra y que ésta nos renueve. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, en esta oportunidad, como les había adelantado ya por redes sociales, el tema que vamos a tocar hoy se ha denominado, se denomina las redes sociales y yo. Las redes sociales y yo, si es que somos o no adictos, ¿no? ¿Somos adictos o no? Y para eso, en el grupo se envió un caso, que es el caso que tiene como protagonista a María, a Consuelo y a Felipe. ¿Ah? Y hay algunos que no lo han podido tener o algunos que no lo han podido leer y quizás están en la transmisión. Y quisiera compartirlo con ustedes brevemente. Ya, el caso es corto y dice así. Son las 11 de la mañana y María decide llamar a su hermana Consuelo, pues desea saber si logró cobrar el bono del gobierno. Consuelo contesta el teléfono y le dice que no comprende las instrucciones de cobro y que irá más tarde al Banco de la Nación para que la orienten mejor. De pronto Felipe, el esposo de Consuelo, grita al teléfono para dirigirse a María y se produce el siguiente diálogo. Felipe dice, Señora María.
dígale a su hermana que me atienda. Yo llego a la casa del trabajo y ella está prendida del celular, solo para en el Facebook. Consuelo dice, Felipe, cállate la boca. ¿Acaso no te atiendo? Mírate lo gordo que estás. Si no te atendiera, estarías flaco, así que hazme el favor. Felipe dice, señora María, yo llego del trabajo y mis tres bebés están llorando, pero ella bien prendida del celular. Yo me tengo que cocinar. Consuelo dice, tú sí que eres quejoso, Felipe. ¿Acaso no he avanzado con hacer el arroz? Sino que tú quieres que todo se haga a la hora que tú quieres. Yo no soy tu empleada. ¿Ah? Entonces al final se dice, usted, sea hombre o mujer, es María. ¿Qué le aconsejaría a su hermana por teléfono? Recuerde que su hermana, es decir, Consuelo, asiste a una iglesia cristiana al igual que Felipe. Ellos tienen tres hijos, una niña de 6 años, otra de 4 años y un niño de 1 año. Bien, entonces ese fue el caso que lo pusimos en el WhatsApp grupal y que también compartí de manera particular con varias parejas de la iglesia. Y desde acá tengo que agradecer mucho a aquellas parejas que tuvieron el tiempo de poder responder y darme sus comentarios. Algunos me mandaron audios, otros también me mandaron videos, pusieron versículos bíblicos, ¿no? Intervinieron esposo y esposa, y yo les agradezco mucho. Algunos también agradecieron el que los hayamos tenido en cuenta. Y de verdad que yo también les agradezco. Aquellos que por alguna razón no pudieron enviarlos, también les agradecemos y ya habrá oportunidad más adelante para que puedan también participar. Eh, entonces, a ver, el caso de Felipe y de Consuelo es un caso que narra una situación que quizás puede ser cotidiana, ¿no? Al día de hoy, ¿no? Y lo que podemos ver aquí en este caso es que Consuelo está siendo adicta a algo en particular. ¿Ya? Yo quisiera que tengamos claro que Consuelo es adicta a algo. ¿Ya? Y es adicta al Facebook, es adicta a las redes sociales, es adicta al celular, porque la forma en la que lo ve es a través del celular, no tiene computadora en casa. Entonces partamos de esa idea, partamos de la idea de que Consuelo es adicta. ¿Ya? Y que claro, Consuelo no atiende a su esposo y tampoco atiende a sus hijos, o lo hace de una manera deficiente, ¿ya? Entonces, en una situación como esa, ¿no? Eh, podemos decir y debemos de alguna manera tener en claro qué es la adicción. ¿Qué es la adicción? Y la adicción, según el diccionario, es lo siguiente: es el hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial drogas, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica. Y otra definición nos dice que es una conducta repetitiva que nos produce placer. Entonces, para el caso en particular, imaginemos que una de las conductas que se da es que Consuelo no puede vivir sin su celular, ¿ya? Yo quizás puedo ser muy temerario en calificar a Consuelo como una adicta. Yo no soy psicólogo, quizás para que eso pueda ser calificado necesite una prueba psicológica, pero digamos que Consuelo tiene comportamientos que reflejan una cierta adicción. Imaginemos, ella no puede desprenderse del celular. Cuando está conversando tiene el celular al lado, por ejemplo. Cuando no tiene el celular al lado se siente un poco intranquila, se siente un poco irascible. eh, Cuando habla con alguien está mirando el celular. No puede permanecer mucho tiempo atendiendo algo, porque apenas suena el celular o este vibra, inmediatamente ella corre a ver qué es lo que han enviado. Entonces, es una persona que no puede ir sin el celular y por eso hemos dicho que es adicta. Imaginemos
por un instante que a esta persona que es adicta, y de hecho ustedes me lo han puesto por escrito en los mensajes de WhatsApp, en los mensajes de voz que me han enviado. Imaginemos que a esta persona, ¿ya? Que es adicta, en medio de esa adicción, le decimos, oye Consuelo, hazte cargo de las necesidades de tu esposo, hazte cargo de las necesidades de tus hijos. Mira, tu esposo necesita almorzar, necesita comer, necesita que cocines. Oye, Consuelo, mira, tus hijos necesitas que los bañes, que los atiendas, que juegues con ellos, que les enseñes cosas, ¿eh? Quieren pasar tiempo contigo. ¿Ustedes creen, hermanos, que en ese escenario Consuelo va a ser consciente de las necesidades de su esposo y de sus hijos? Yo recibí las respuestas que ustedes me han enviado, las he calificado y las he ido separando. Y del 100%, el 60% de ustedes ha dicho que en este caso Consuelo tiene que comportarse como una mujer virtuosa. Consuelo tiene que darse cuenta que su actitud necia está destruyendo su hogar. El otro 40% ha dicho que en realidad Felipe es quien tiene que asumir también el hecho de ayudar a Consuelo, que no puede dejar abandonada esa parte de la tarea doméstica que ahora le pide que haga Consuelo, y que Felipe tiene que asumir un liderazgo. En ambos casos, en ambos casos, las recomendaciones van por allí. Yo les propongo ir más allá. Les propongo ir más allá. ¿A qué me refiero? En este caso imaginemos que Consuelo, como le dije, está adicta al celular. En esa situación, ella darse cuenta de la necesidad de su esposa y de sus hijos es muy difícil. En ese momento, ella está privilegiando un placer individual. Ella está, quizás sin darse cuenta, siendo egoísta. Ella está dando rienda suelta al placer de sus ojos, al placer de sus ojos. Ella se está satisfaciendo a sí misma y no le importan las necesidades que pueda estar pasando su esposo o sus hijos. En ese momento, cuando ella tiene sus ojos puestos en el celular, en el mundo solamente existe ella y el celular. Ella y el Facebook. O pongámosle la red social que sea. El WhatsApp, el Twitter. Hemos dicho incluso que son pantallas. ¿Ah? Imaginemos y pongamos otros casos que se le vengan a la mente, que les resulten familiares. Detrás de las pantallas también están los videojuegos. Y hoy, más que nunca, sobre todo en los chicos, este tema de los videojuegos, ¿verdad? Y de los juegos en línea y todo lo demás es un boom. El tema de la tecnología ahorita es un boom. Obviamente, ellos tienen que trabajar, tenemos que trabajar desde la casa, ¿verdad? Mandar correos. Y de paso tenemos ahí también estos juegos, ¿verdad? O también el Internet como tal. Usted cuando entra al Internet, pues entra y uno empieza a ver cosas tras cosas y tras cosas, ¿verdad? Entonces, son distintas situaciones, distintas formas, ¿verdad?, en la que se presenta esta adicción. Pero solamente es, en este caso, consuelo y aquello que le genera adicción. Entonces, ¿cuáles serían los pasos que debería dar Consuelo para dejar de ello y atender las necesidades de su esposo? Lo primero que debería hacer Consuelo es ser consciente que es adicta. Número uno. Número dos, ella tiene que ser liberada de esa adicción. Y número tres, cuando ella sea liberada de esa adicción, recién podrá darse cuenta de las necesidades de su esposo y de sus hijos. En ese momento, no valdrá de mucho que le digamos a Consuelo, deja el celular,
deja eso. Ella se flagelará y dirá, sí, tengo que dejar el celular. Pero en realidad no estaremos atacando el problema de una manera quizás adecuada. Y les voy a decir por qué. Y para eso quisiera que por favor vayamos al libro de Lucas, el capítulo 19. Vamos a Lucas, capítulo 19, y quiero presentarles, ustedes ya lo conocen, de hecho, a Zaqueo. ¿Mm? Y lo que tengo que decirles es que Zaqueo era un adicto. Sí, así como usted lo oye. Zaqueo era un adicto. Pero, ¿quién era Zaqueo? La Biblia nos lo dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿ah? Entonces, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era un jefe de los publicanos y rico. ¿Y quiénes eran los publicanos? Bueno, John MacArthur en su Biblia nos dice lo siguiente. Los publicanos eran desleales israelitas pagados por los romanos para cobrar los impuestos de los demás judíos por beneficio propio. Llegaron a ser símbolo de la peor clase de personas. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Qué persona en su sano juicio, pese a todas esas consecuencias en su vida, las asume y convive con ellas? Pues solo un adicto al dinero. Solo un adicto al dinero. Zaqueo, hermanos, era un adicto al dinero. Él decía para sí mismo, me imagino, no tengo ningún problema con que me odien con tal de llenar mis bolsillos. Zaqueo, dice la Biblia, era un hombre rico, rico. Y ojo, la Biblia no dispone esta descripción de Zaqueo por una mera casualidad. Pudo haber dicho una vez un hombre, pero dijo Zaqueo y se tomó el tiempo de describirlo, jefe de los publicanos y rico. Y esos adjetivos no son casuales, no son pequeños detalles, son grandes detalles, o más adelante vamos a poder descubrir. Volvamos a nuestro ejemplo. Nosotros, hermano, hermana, somos adictos a algo. Consuelo es una adicta a las redes. Pero si yo dijera que solamente Consuelo tiene una obsesión, me quedaría quizás corto. El problema de Consuelo es más profundo que la adicción al Facebook. El problema de Consuelo es que es obsesiva. El problema entonces, hermanos, hermanas, no está en el Facebook. El problema está en el corazón de Consuelo. El problema de Consuelo y el problema mío o el de usted es un problema de adicción. Un día podrá ser adicción a esto y otro día podrá ser adicción a esto otro. Y el objeto de nuestra adicción podrá cambiar. El problema de Zaqueo, volviendo a Lucas 19, no es el dinero en sí, sino el amor al dinero. Y para eso quisiera que por favor vayamos a Primera de Timoteo 6:10. ¿Qué nos dice Primera de Timoteo 6:10? Primera de Timoteo 6:10 nos dice lo siguiente: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si bien, si bien hemos titulado esto la adicción a las pantallas, esta adicción al dinero puede transportarse tranquilamente a la adicción a las pantallas. Cambie dinero por pantallas.
es una adicción. Y claramente el Facebook no es el problema, es el amor al Facebook, es el amor a las redes sociales el problema. Como en el caso de Saqueo, no es el dinero el problema de Saqueo. De hecho, el dinero sirve ahora, y más aún, que estamos en esta etapa de pandemia, para solventar necesidades, para ayudar a, a nuestros misioneros, ¿verdad? Para dar alguna ofrenda, el gobierno lo está dando para aquellas personas que lamentablemente no tienen recursos. El dinero en sí es neutro. Precisamente lo malo es el amor al dinero, que era lo que padecía Saqueo. Entonces, viene otra pregunta. ¿Y si nosotros estamos haciendo lo mismo que Consuelo? ¿Y si en nuestros hogares hay muchos Felipes también? ¿O si en nuestros hogares hay muchos o muchas Consuelo? ¿Mm? Si yo miro a mi corazón, si nosotros miramos a nuestro corazón, podemos darnos cuenta, hermanos, hermanas, que estamos atados a muchos deseos. Pero yo qué necesito para ocuparme de las necesidades de los demás? Como lo dijimos hace un instante, primero necesito darme cuenta y reconocer que soy un adicto. Segundo, necesito ser liberado de esa adicción. Y tercero, recién allí podré yo pensar en las necesidades de otros. Volviendo al caso de Saqueo. ¿Cómo Jesús describe a Saqueo? ¿Cómo lo describe? Saqueo era una persona que había llegado a la cima de la vida profesional, a la cima de la vida empresarial. Sin embargo, Saqueo trataba de ver a Jesús. Saqueo, para decirlo en términos que relata Lucas 19, Saqueo era una persona perdida. ¿Y qué es una persona perdida? Es una persona que tiene todo lo que quiere, pero aún así sigue buscando. Saqueo era un hombre rico. Saqueo tenía todo, pero aún así él seguía buscando. Volvamos al ejemplo del caso. ¿Qué pasa con Consuelo? Consuelo entró en la red social, ¿verdad? Nosotros todos hemos entrado a una red social, me imagino. De hecho, para que usted esté viendo este video, tiene que haber entrado a una red social, que es el Facebook. Entonces, muchos de nosotros quizás entramos buscando algo en particular, ¿no? Quizás, no, quiero ver una noticia, quiero ver esta página de este. Pero de pronto, cuando uno entra a la red social, se da cuenta de que ya ve lo que quería ver, pero luego se aparece un anuncio más. Y aparece otro anuncio más. O quería ver una noticia de algo en particular, no sé, quería ver alguna revista, algún periódico. O quería ver alguna persona, quizás en particular. Quiero ver cómo está mi amigo, mi amiga tal, o cómo está mi familiar. Y de pronto empieza a ver más y más cosas, ¿verdad? Entonces usted entró y al inicio ya satisfizo lo que buscaba. Pero de pronto sigue navegando, ¿no? Sigue buscando más y más y más y más. Y la palabra es esa, navegando, ¿no? Porque es como un navegante, está usted en el mar, pues, ¿no? Y el mar es inmenso, ¿no? Y no se satisface, ¿no? Y sigue, y el Facebook tiene esto de acá, ¿no? Que se hace así. Y eso es interminable. De hecho, hoy día compartíamos con Miguelito un video en WhatsApp. Es un video larguito de 10 minutos, ¿no? De un publicista que analizaba cómo estas redes sociales, cómo las pantallas hacían que una persona se volviera adicta, ¿no? Y ponía y comparaba las redes sociales con, por ejemplo, los libros, ¿no? La televisión, ¿no? En los libros, por ejemplo, usted cuando lee un libro, el libro está dividido por capítulos, ¿no? Entonces usted puede estar leyendo un libro, capítulo uno acabo. Entonces usted puede decir, ya, acabé, mañana continúo con el capítulo 2. Entonces es algo que de alguna manera inconscientemente le dice pare, ¿no? Igual pasa en la televisión, quizás le gusta algún programa, ¿no? Y bueno, el programa tiene una hora de inicio y una hora de término. Acabó el programa y dice, ya, perfecto, voy a dormir, ya lo apago, ¿no?
Pero lamentablemente el Facebook no es así. El Facebook no tiene una hora de inicio de término. Son en realidad es una red, y es una red que va y va y va y es interminable. Es interminable. Acabará cuando la batería de su celular acabe, pero no hay una forma de saber en qué momento esto acaba. Y eso hace que uno se enganche, ¿no? Y entra por una noticia y empieza a buscar miles de noticias. Y una noticia lleva a otra y a otra. Es como cuando uno ingresa a un bosque. Quizás usted uno ingresa a un bosque buscando algo que está en la entrada, ¿no? Y de pronto se queda maravillado con los árboles que empieza a mirar, ¿no? Y dice, wow, qué bonito este árbol, ¿no? O ve algún animalito que entró por ahí y lo va siguiendo, ¿no? Y cuando quiere volver ya no sabe por dónde salir. Y se ha encontrado en un bosque, en una enmarañada de la cual no sabe ya cómo regresar. Lo mismo pasa aquí. Y lo mismo pasa con Consuelo, ¿no? Haciendo el símil de Saqueo. Saqueo era un hombre que lo tenía todo, ¿verdad? Pero aún así seguía buscando. Consuelo era alguien que ya había quizás obtenido en el Facebook lo que estaba buscando, pero aún así seguía buscando y seguía buscando y más y más. Quizás estos jueguitos también, pues, no sé, de Candy Crush, estos jueguitos que salen, ¿no? Los juegos, los videojuegos, uno dice, voy a jugar un ratito, ¿no? Y a medida que va pasando un nivel y otro nivel, y dice, oh, qué interesante este jueguito, y lo va capturando, ¿no? Capturando, capturando, y va segregando esa sustancia, la dopamina, ¿no? Que es la sustancia aquella que le genera a usted la imaginación del placer, ¿no? Y se agrega dopamina, dopamina, dopamina un montón en su cerebro, ¿no? Y usted sigue y sigue y sigue la recompensa, ¿no? Esto pasa también con Consuelo, ¿no? Pero usted sigue buscando. Y esa búsqueda nunca para, siempre continúa. Entonces, usted sigue buscando, yo sigo buscando, Saqueo seguía buscando, Consuelo sigue buscando, pero permanece vacío, todo sigue igual. Cuando usted entra de Facebook, incluso a veces pasa que cuando uno entra a Facebook y quiere buscar noticias, ¿no? Se da con noticias desalentadoras, pues, ¿no? Y esas noticias desalentadoras, es más, le bajan el ánimo, ¿no? Lo preocupan, ¿no? Y uno dice, oye, ¿para qué busqué, no? ¿Por qué busqué esto, no? Y le agarra la pesadumbre, la preocupación, la ansiedad, el estrés, ¿no? Permanecemos iguales después de haber entrado a Facebook. Permanecemos iguales después de haber entrado a Twitter y a las redes sociales. Entonces, ya hemos visto a Saqueo. Les pido que vayamos a Eclesiastés. Eclesiastés es el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Vamos a Eclesiastés. ¿Qué dice Eclesiastés 2 del 1 al 11? Dice lo siguiente, voy a leerlo. Dije yo en mi corazón, ven, ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Ojo, vanidad símbolo de vacío, ¿ya? A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón. ¿Se dan cuenta? Aquí ya Salomón estaba vacío, ¿verdad? El placer, en realidad, a él no lo llenaba. En el versículo 1 dijo, mas he aquí, esto también era vanidad. El versículo 3 dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del sol todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén.
Me amontoné también plata y oro, imagínense. Y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, o sea, imagínense un grupo. Y de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y continúa Salomón, dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Y miren aquí algo muy interesante, ¿eh? No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿No le recuerda a Saqueo? ¿No le recuerda a Saqueo? Por supuesto, por supuesto, Saqueo era un hombre rico. Saqueo era un hombre rico. No era rey como Salomón, por cierto, pero Saqueo era un hombre rico. Saqueo seguía vacío. Eh, y siempre, hermanos, nosotros estamos deseando algo. Dios nos hizo con sed. Dios nos hizo con sed. Tenemos un corazón que desea cosas. Por cierto, desea cosas. Estoy constantemente deseando cosas. Y no está mal desear en realidad. Para nada. El problema no son mis deseos. El problema no son los deseos de Consuelo. El problema no son los deseos de Saqueo. No son los deseos de Salomón, sino en la forma en la que satisface sus deseos. Ese es el problema. Vayamos ahora a Jeremías, Jeremías 2:13, un profeta que por cierto está estudiando y muy detenidamente en realidad nuestro hermano José Carpio, un estudioso acérrimo de Jeremías. Yo disfruto mucho cuando tengo la oportunidad de entrar también a sus clases. Jeremías 2:13, ¿qué nos dice Jeremías 2:13? Jeremías 2:13 nos dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. En otras palabras, está bien que tengas sed, está bien que tengas sed, pero el problema no es tu sed, el problema no es la sed, no es que tengamos deseos, el problema es que estamos buscando en la creación lo que solo nos puede dar el Creador. El problema es que estamos buscando en la creación lo que solo puede darnos el Creador. El problema, volviendo al caso de Consuelo, no es que quiera disfrutar o no es que quiera distraer su mente u obtener descanso. El problema es que lo está buscando en el lugar equivocado, en las redes sociales, en el Facebook. Y lo que está buscando el Facebook no se lo puede dar, porque leyendo este pasaje de Jeremías, el Facebook es una cisterna agrietada que no retiene el agua. Así de simple, así de sencillo. Y ahora volviendo sí al caso de Consuelo. Nosotros podemos preguntarle a Consuelo, ¿por qué usas el Facebook? Y podemos ir desentrañando
y hurgando en su corazón. Y Consuelo nos puede decir algo quizás. Pueden ser muchas razones. De hecho, les comento, he tenido las respuestas que ustedes me han brindado, dos casos en los que me decían, esa adicción de Consuelo también puede estar detrás un cierto adulterio, ¿no? Quizás puede estar teniendo mensajes o comunicación con alguien que no sea su esposo. Puede ser también. Pero vayamos a otra de las razones. Vayamos o pensemos por un instante que las razones por las cuales Consuelo está en el Facebook, ojo, tiene tres hijos pequeños, ¿ah? Su esposo sale a trabajar, estamos en época de cuarentena, es decir, ella no puede salir a la calle. Ella está estresada y le puede decir, lo que pasa, hermana, ¿no? Porque es María la que le... Lo que pasa es que estoy estresada. Y una forma de salir de esto es cuando entro al Facebook, es cuando entro a las redes, porque es como entrar a otro mundo, es como viajar en mi mente y salir por un instante de este escenario en el cual tengo a tres hijos pequeños con los cuales no puedo hablar como hablaría con un adulto. Mi esposo sale a trabajar eh, mm, y son pequeños, tienen necesidades, uno llora, la otra no me ayuda, también quiere que la atienda, ¿no? Como todos niños son egoístas, obviamente quieren tenerme para sí sola. Y es demandante en realidad, es estresante. Yo no tengo una persona que me ayude, soy sola y me encargo de tres niños, ¿no? 1 año, 4 y 6, ¿no? Que edades difíciles, de verdad. Entonces puede ser esa la respuesta, ¿no? Entonces el problema, si usted empieza a mirar, no es la adicción al Facebook. El problema en realidad es que esta señora, Consuelo, tiene estrés. Tiene un gran estrés o estrés en un gran nivel. Eh, entonces, cuando esta persona quiera, es decir, Consuelo, quiera dejar el Facebook y se dé cuenta de que no puede hacerlo, de que no puede hacerlo, y cuando entienda que su adicción es más profunda, es decir, que en realidad ella no es que es adicta a- al Facebook, en realidad ella lo que quiere es tener una fuente de distracción, eso es lo que ella más quiere, porque tiene estrés, porque está estresada con toda la labor de la casa, además de cuidar a tres niños pequeños. Cuando ella comprenda eso y que Jesús es quien puede rescatarla de eso, ella comprenderá también el gran amor de Dios y le dará a Jesús el lugar especial en su vida. Cuando ella comprenda esa profunda adicción en realidad, solamente en ese momento ella podrá darse cuenta de eso. Debe entender para ello cuál es en realidad lo profundo de su adicción. Ya hemos echado una pista. Puede ser el estrés, en realidad. Esa es su adicción. O otra puede ser el diálogo. Ella no tiene con quién hablar. Ella necesita hablar. ¿Ah? Ella necesita hablar. Ella necesita a alguien contarle sus problemas, por ejemplo. Y no tiene con quién. Sus hijos son pequeños, su esposo sale a trabajar, pero necesita con alguien desahogar sus problemas, ¿ah? O compartir algo. Y no lo tiene en su hogar, porque está en cuarentena y vive sola. Más o menos para que me entienda, eh, es como por ejemplo cuando usted, imaginemos, tiene que cobrar el bono, ¿no? que el gobierno ha dado, ¿no? Vemos largas colas, ¿verdad? O cuando tiene usted que ir al mercado, al banco, para algún trámite. Y usted se da cuenta en la cola eh, eh, que ha olvidado la tarjeta. ¿Eh? Ha olvidado la tarjeta.
y se olvidó la tarjeta y ha hecho una cola, es una cola inmensa y ya está por llegar y no tiene la tarjeta, ¿no? Y de pronto aparece su hermano, ¿no? Al costado, su hermano, ¿no? Porque su esposa se dio cuenta que había olvidado la tarjeta en casa y mandó a su cuñado, a decir a su hermano, a llevarle la tarjeta. Usted va a sentir un alivio enorme y va a decir, gracias, Dios, gracias por haberme enviado. Es lo mismo que va a pasar cuando Consuelo comprenda cuál es la necesidad tan profunda que ella tiene y cuando Jesús vaya a su rescate. Ella va a alabar a Jesús, ella va a adorar a Jesús, porque va a decir, me salvaste de una situación en realidad que era donde yo no había forma de salir. O un caso de una persona con COVID-19 actualmente, ¿no? Que ya se siente morir y dice, de esto yo no voy a pasar, y ya empieza a despedirse, ¿no? Y de un momento Dios lo salva, ¿no? Y dice, Dios, ¿cómo no agradecerte? Estuve a punto de morir. Claro que sí, claro que sí. Bien, ahora vayamos a la solución de este caso. Y para eso, otra pregunta. ¿Por qué Saqueo, volvamos al ejemplo de Saqueo, a Lucas 19, ¿por qué Saqueo sube al árbol? Claro, usted me podrá decir, bueno, sube al árbol porque quería ver a Jesús. Y la pregunta siguiente sería, ¿y por qué Saqueo sube al árbol a ver a Jesús? Bien, Saqueo sube al árbol a ver a Jesús porque quería llenar una necesidad. Saqueo, como le dije, seguía buscando y buscando. Eso lo que me evidencia es que hay un agujero enorme en el corazón de Saqueo, un espacio enorme que no ha podido ser llenado, no ha podido ser llenado. Cada adicto, hermano, está buscando a Dios. Cada adicto está buscando a Dios. Saqueo quería llenar una necesidad. Saqueo quería llenar una necesidad cuando subió a ese árbol y quería ver a Jesús. Pero lo más increíble de la historia de Saqueo no es que Saqueo quería ver a Jesús. Lo más increíble de la historia es que Jesús quería ver a Saqueo. Sí, si ustedes leen y leemos 19, Lucas 19, versículos del 5 al 7, dice así. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, gozoso. Y luego vemos que la gente empieza a murmurar, ¿verdad? Empezarán a haber dicho, empezarán a decir, dice, pero ¿cómo Jesús puede recibir a esta persona, o puede entrar en casa de esta persona que es un adicto, que es un egoísta? ¿Acaso no sabe Jesús quién es Él? Y la respuesta, hermanos, es que Jesús vino por los perdidos. Es decir, vino por aquel que reconoce su adicción. Jesús elige relacionarse con el pecador más vil. Jesús hace algo completamente loco. Jesús va a comer con él. Lo que eso comunicaba en ese tiempo era, tú eres especial para mí. Tú eres especial para mí. Y lo más hermoso viene a continuación, que es lo que se empieza a producir en el corazón de Saqueo. Y podemos pensar que él empieza a decir, ¿cómo un Dios santo quiere relacionarse con alguien tan adicto como yo, tan egoísta como yo, tan egocéntrico como yo? Dijimos que la adicción era eso también, una manifestación de egoísmo,
una manifestación de egocentrismo, porque en ese momento cuando uno está adicto a algo, a las pantallas, por ejemplo, en el mundo solamente está uno y la pantalla, uno y su fuente de adicción. Nada más existe, nada más existe. Jesús dice al final, ¿no? En el versículo 10 del capítulo 19 de Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se había perdido. Por esta razón es que Él vino a relacionarse con personas así. Vino a relacionarse con personas perdidas, perdidas. Zaqueo entonces recibe un amor tan grande que produce en él lo que está en Lucas 19:8. Dice así: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Mm? Entonces, esa es una consecuencia de experimentar, aunque sea un poquitito, del amor de Jesús, como lo hizo Zaqueo. Zaqueo experimentó el amor de Dios. Zaqueo experimentó el amor de Jesús. Lo primero entonces que le vino a la cabeza a Zaqueo es: ahora tengo deseos totalmente distintos. Ya no estoy pensando, parafraseando ahora, volviendo a nuestro ejemplo de Consuelo y Felipe, ya no estoy pensando en el Facebook, ya no estoy pensando en el Twitter, ahora estoy pensando en mi esposo, en mis hijos, ahora estoy pensando en los pobres, en el caso de Zaqueo. Decíamos al inicio que los pasos para que Consuelo pudiese pensar en las necesidades de su esposo era, primero, reconocer que era adicta. Segundo, ser liberada de esta adicción. Ya vimos que la forma de liberarse de la adicción es con Jesús y experimentando el amor que Él puede darnos. Y recién allí podrá la persona adicta pensar en las necesidades de su prójimo. Lo que pasa con Zaqueo: experimenta el amor de Dios, se libera y allí él puede pensar en las necesidades del prójimo. Pero, pero no solamente dice: ahora voy a cumplir con la ley y voy a darle a todo lo que la ley dice. No, lo que hace es darle más allá de lo que la ley le obligaba a hacer. Le da mucho más que eso. Y eso también es fabuloso en la historia de Zaqueo. Ah, Zaqueo ha cubierto y ha satisfecho su sed. Ya no necesita más. Es más, ya no necesita el dinero porque lo empieza a dar. Zaqueo empieza a ser libre. La esclavitud en la que vivía Zaqueo del dinero ha desaparecido. Y sabemos todos, como se lo dije hace un inicio, que todos somos adictos. Y la Biblia llama a la adicción idolatría. Idolatría. ¿Cómo podemos darnos cuenta, hermanos, a qué somos adictos? Examinando nuestro corazón. Y para eso quisiera que vayamos a Salmos 139, 23, 24. Salmos 139, 23, 24. ¿Qué dice Salmos 139, 23, 24? Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eh, de hecho, cuando nosotros hacemos esto y examinamos nuestro corazón, nos damos cuenta precisamente de eso, ¿verdad, hermanos? De que podemos tener
en realidad muchas cosas, ¿verdad? Muchos deseos, muchas adicciones en nuestro corazón. Y tenemos que, a partir de allí, reconocer nuestra adicción, permitir que Jesús nos libere de esa adicción, ¿verdad? Y empezar a mirar hacia afuera y tener una nueva adicción. No es que vamos a quedar neutros. ¿Y cuál va a ser nuestra nueva adicción? Nuestra nueva adicción va a ser amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De repente empiezo a mirar hacia afuera, pues Cristo ha cambiado los deseos de mi corazón. Empezamos a mirar hacia afuera, pues Cristo ha cambiado los deseos de mi corazón. En el caso que veíamos, consuelo puede ser una de las razones, el buscar paz, ¿no? Porque claro, tener tres niños en casa y estar sola quiere paz, quiere distracción. ¿Mm? Y Cristo nos lo puede dar, por cierto, Jesús nos lo puede dar. Jesús nos puede dar esa paz. O quiere desahogarse con alguien, ¿no? Y puede hacerlo también con Jesús, echando sus cargas a Él, ¿no? Y poniéndose a jugar quizás con sus hijos, haciendo las cosas, ¿no? Porque ya echó las cargas en Él, ¿no? Y Él no necesita ese aparato para que la saque de la realidad, para que la distraiga. Puede echar sus cargas en Él. Y, y hay un versículo también final que quisiera compartir que está en el Salmo 119, versículo 2, dice así. Salmo 119, 2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y con todo el corazón le buscan. Pregunta, ¿buscamos a Dios con todo nuestro corazón? Cada mañana cuando nos levantamos, lo primero que buscamos es nuestra Biblia o nuestro celular. Cuando tenemos algún problema, buscamos a Dios con todo nuestro corazón. O en realidad buscamos el WhatsApp, buscamos el Twitter, eh, nos sumergimos en Candy Crush, en estos jueguitos, ¿no?, que hay en Facebook, o nos sumergimos en noticias. ¿Mm? Nos sumergimos en noticias, o somos adictos al trabajo quizás también. Yo recuerdo mucho, hace tiempo tenía una jefa que ella no quería ir a casa, ¿no? Llegaba a las 6 de la tarde y no se movía de su sitio, de su escritorio. Y lo que hacía era estar mirando cositas en la internet, en el internet, ¿no? Quizás carros, cosas que a ella le agradaban, ¿no? Pero prefería estar allí porque no quería llegar a casa. Y yo nunca se lo pregunté, pero varias amigas que la conocían, que habían hablado más con ella, era que en casa habían problemas. Entonces ella se volvía adicta al trabajo o a estas redes, ¿no? Por no llegar a casa temprano, ¿no? Por evitar algo que tenía que afrontar, ¿no? Y muchas veces nosotros también hacemos eso, ¿no? Y podemos tener muchas adicciones. En esta oportunidad ha sido el Facebook, ha sido las redes, ha sido las pantallas. Y hemos visto cómo Saqueo encarna a un adicto. Pueden ser otro tipo de adicciones, pueden ser las drogas, hermano. Puede ser la música mundana, ¿no? Puede ser el fútbol, ¿no? ¿Ah? Pueden ser muchas cosas, pero son aquellas cosas que le roban el trono a Dios. Puede ser la idolatría, los problemas. Quizás cuando tenemos un problema, sacamos de su trono a Dios y ponemos en el trono el problema, ¿no? Y pensamos todo el día en el problema, en el problema, en el problema, en el problema, ¿no? Y no salimos de allí. Estamos adictos a ello, ¿verdad? Bueno, el ejemplo y la vida de Saqueo nos dan muestras de que nosotros podemos ser liberados de ello. Pero necesitamos primero reconocer nuestra adicción, ser liberados de nuestra adicción y recién allí podremos pensar en las necesidades de nuestro prójimo. Recién allí consuelo
Una vez que sea liberada por Cristo, podrá pensar en las necesidades de su esposo y de sus hijos. Porque aunque sea un poquito de amor de Cristo, experimentará consuelo y será suficiente para cambiar todos sus deseos. Ya no necesitará más del Facebook, ya no necesitará más del celular, quizás lo dejará escondido por allí, porque Cristo ya cubrió esa multitud de necesidades, aquel agujero que solamente una persona perdida tiene, ¿verdad? Aquel agujero que no puede ser llenado, porque está en búsqueda constante de algo. Y cuando Cristo lo llene, dirá, ya no necesito del Facebook, ya no necesito de Twitter, ya no necesito de las noticias, ya no necesito de este equipo. Y podrá reposar en Cristo. Hermanos, espero que en realidad este viaje que hemos hecho por la vida de este caso, por la vida de Zaqueo, por la vida de Salomón, nos haya permitido y nos permite en realidad darnos cuenta de que sí es posible vencer las adicciones, sí es posible eh, eh, experimentar el amor de Dios y sí es posible cambiar nuestros deseos por este deseo de amar más y más a Dios y ser adictos a Él. Vamos a orar, sí, le invito a inclinar su rostro en casa, donde se encuentre, con su familia, usted solo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en realidad por este tiempo, gracias por habernos permitido descubrir lo que son las adicciones, descubrir cómo es que podemos ser liberados también, Señor Jesús, de esta adicción que podamos tener, Señor. Ayúdanos a examinar nuestro corazón y a darnos cuenta cómo podemos ser liberados, Señor Jesús. Y libéranos, Señor. Ayúdanos a ser humildes y a reconocer, Señor, cuál es la adicción que tenemos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a reconocerla. Y ayúdanos a experimentar tu amor, Señor. Y cubre, Señor Jesús, ese agujero que hay en nuestro corazón y el cual nos ayuda y nos vuelve a decir, avanza, busca, busca, busca. Y no podemos satisfacerlo. Satisface, Señor Jesús, llena ese agujero, Señor, y permítenos a partir de ello darnos cuenta de las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestro prójimo, nuestro hermano, nuestra hermana, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a mis hermanos que están del otro lado del celular, Señor Jesús. Dale paz a sus corazones, Señor Jesús, y bendice, Señor, esta semana que empieza. En el nombre de Cristo. Amén. Nos vemos, hermanos. Muchas gracias.